¿Alguna vez usted se ha preguntado qué hacer con algo que está escondido? ¿Se quedará escondido para siempre? ¿O en algún momento, ya sea usted mismo o alguien más, descubrirá aquello que está escondido? ¿Le gusta a usted, de repente de niño le gustó jugar a las escondidas o al escondite, como le llaman en otros lugares? ¿Cómo se siente cuando lo descubren, cuando lo encuentran? Oh, como que perdí, me encontraron. Pero cuando no lo descubren, usted está feliz, está contento mientras no lo descubren. El día de hoy trataremos un tema que lleva por título ¿Cómo tratar con los pecados ocultos? El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Usted y yo tenemos una tendencia más fácil a poder decirle a los demás sus errores. Pero es difícil que usted, porque nuestros ojos van hacia afuera y nuestro entendimiento va en dirección hacia afuera, pero es difícil mirar hacia adentro. No es sencillo. Hay otros que nos tienen que decir. En el caso nuestro, tomamos a la Biblia como nuestra regla de moral, conducta y fe. Por lo tanto, la Biblia nos tiene que decir, hoy se nos presentará como un espejo la Biblia para decirnos cómo estamos, qué hacemos. ¿Qué es un pecado oculto? Un pecado oculto podríamos decir que es aquella acción que nos lleva a fallarle a Dios de una manera que quizá las personas no saben, no se han enterado, pero que por dentro está dañando nuestra relación personal con Dios. Es un hábito que nos puede llevar al fracaso espiritual. Un hombre puede ser que sea un buen ciudadano, un buen vecino, puede tener un buen trabajo y es muy respetable, pero no vemos qué es lo que hace durante las 24 horas del día. No sabemos que ese hombre que de repente es muy cordial, muy atento con los vecinos, se va a trabajar y en pleno horario de trabajo tiene algo oculto. Está ocultando una infidelidad. Está sacándole la vuelta a su esposa. Él de repente puede llegar a la casa y darle un beso a su esposa, puede ser el padre más amoroso y trabajar duro para sostener a sus hijos. Pero de repente no quiere que ni los vecinos, ni la familia, nadie se entere que él está llevando una parte de su vida oculta con infidelidad. Puede ser que haya un trabajador que sea muy destacado entre los demás, que trabaje extra, que de repente produzca más que otros, sea muy hábil en el trabajo y recibe muchos elogios y muchos aplausos y hasta su jefe puede que lo tenga en alta estima. Pero quizá cuando nadie lo ve, dentro del trabajo está que sustrae, hurta a escondidas, nadie lo ve, está que se lleva piezas que luego las venderá o hará algún tipo de negocio adicional. Está que oculta algo, él hurta. Lleva este pecado oculto. Hay personas que las vemos y son muy amables y nos sonríen, pero cuando alguien sobresale, sea un familiar, sea algún vecino, o aún incluso en el ministerio, personas que ven que algunos están levantándose, están avanzando, están progresando, prosperando, y tienen envidia en su corazón. No lo sabe nadie, y él de repente dice, yo no hago daño a nadie, porque nadie me ve, nadie sabe lo que yo siento, pero tú te estás haciendo un daño. Hay pecado oculto. Ni qué decir, son bombardeados todo el tiempo, ahora, las últimas 2 décadas, con más fuerza que nunca, a través de la internet, los jóvenes, los adolescentes, aunque de toda edad también, a través de la pornografía. Cuando los jóvenes llevan su celular y se tapan con la frazada, con la sábana, y aparentemente cuando pasan los padres y ven por el filo de la puerta que está todo oscuro, y dicen, mi hijito está durmiendo. Pero ocultamente están allí mirando cosas que no lo pueden hacer a la luz del día, porque les da vergüenza. Lo hacen en oculto. Hay diversas clases de pecados ocultos, muchísimas. No sé, de repente si nos podemos
a pensar un poquito en nosotros, cuáles son nuestros errores. Como decía el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos pecados ocultos que aún nosotros mismos necesitamos buscar y saber. Esos pecados cortan, impiden el fluir de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados con esta situación. Tenemos que hacer algo al respecto. La Biblia nos enseña acerca de un pasaje en Éxodo capítulo 2, versículo 12. Dice, entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿De quién se habla? De Moisés. Moisés quiso hacer las cosas a su manera. Él de repente pensó, algún día voy a ser el líder de todos los hebreos. Quiso hacer las cosas a su manera, libertar al pueblo. No, con sus propias manos, en su propia fuerza, a su manera, no le salió. Mató a un egipcio. Ahora lo enterró. Él quizá pensó, nadie me ha visto. Pero un día cuando le corrige a dos hebreos que estaban discutiendo, peleando, dijo, y entonces uno le dijo, ¿quién eres tú para ponerte por juez ante nosotros? Si tú has matado a un egipcio. ¡Ah! Pero ¿cómo se enteró si nadie lo sabía? ¿Cómo se enteró? Escuche bien, la palabra del Señor dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todas partes. Él, por ser Dios, lo sabe todo de nosotros. Nosotros podemos engañar a la gente, hasta los pastores, los hermanos, cualquier tipo de persona puede mostrar una apariencia y de repente está escondiendo cosas. No existe persona perfecta, pero eso no es justificable para poder llevar una vida doble, con pecados ocultos. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es traer el asunto ante el Señor. Así que los hijos, que muchas veces se han burlado de los padres, les han engañado, les han ocultado muchas cosas, pero a Dios no le pueden engañar, no lo pueden ocultar más. Entonces hoy vamos a ver a través de una historia bíblica. Esta historia está en el libro de Josué, capítulo 7. Es la historia del pecado de Acán. Es un pasaje largo, por lo tanto yo les voy a narrar un poquito de qué se trata y les voy a explicar para que podamos entender y de qué manera eso nos va a ayudar a comprender este mensaje. ¿Saben qué? El pueblo de Israel, luego de pasar el desierto, llegaron a la tierra prometida, pero estaba habitada. Cruzaron el Jordán, el río, se enfrentaron a los que estaban, los enemigos que estaban ahí rodeados por un muro, los de Jericó. Los vencieron en una tremenda batalla y había una orden de parte de Dios, que destruyan a todos y que no se lleven nada. Pero había un hombre que hizo algo, Acán. La Biblia dice que Acán, cuando ocurrió esto de la batalla contra Jericó, él dice que vio un manto babilónico muy bueno y lo codició. También vio 200 siclos de plata, seguramente estaban en moneda, ¿cómo sería? Lo codició. Un lingote de oro, una barrita de oro, la codició a la bolsa. Y de repente él dijo, nadie me ha visto. ¿Por qué este desperdicio? ¿Por qué tenemos que destruirlo todo? ¿Y por qué tenemos que llevar algunas cosas solamente para Dios? Pero ¿qué hay tanto hay aquí? Me voy a llevar esto para mí. Pero Dios había dado una orden clara. Por lo tanto, este hombre no tuvo temor. Lo guardó. Llegó a su casa y posiblemente delante de su familia. Él cavó en medio de su tienda, ¿no? De su carpa, de su tienda, hizo un hoyo y metió allí el manto babilónico, los 200 siclos de plata y la barra de oro. Metió allí. De repente con eso iba a asegurar su futuro. ¿Qué pensaría? No lo sé. ¿Qué cosas habrían estado divagando en la mente de Acán? Pero lo hizo. Hasta allí no pasaba nada. Ocurrió que en la segunda batalla, cuando fueron a investigar, dijeron, el pueblo se llama Hai, es un pueblo pequeño. Es un pueblo muy pequeño. Así que, ¿para qué fastidiar a todos los guerreros, a todo el pueblo? No, vamos a llevar
3.000, 2.000, 3.000 personas, suficiente, acabamos con ese, porque es un pueblo muy pequeño, de pocos habitantes, dijeron. Así que ellos llevaron 3.000, pero ese pueblito pequeño les hizo correr, los vencieron y el pueblo de Israel llegó derrotado, 36 muertos y los demás dieron la espalda y huyeron. Cuando llegaron y la población, la gente dijeron, ¿qué pasó? Hemos huido, nos han vencido y han matado, 36 personas murieron. ¿Qué pasó? Y Josué, el líder del pueblo, no entendía, pero ¿cómo? Nosotros somos más, vencimos a un gigante como Jericó y ahora con un pueblito no podemos, ¿qué pasó? Oh Dios, ya no estás con nosotros, pero tú nos prometiste. ¿Qué pasó? Se humilló, hace una oración sincera, se humilla y Dios le habla, le dice, hay anatema en el pueblo, hay anatema. Alguien tomó del anatema, de lo que Dios ya había maldecido, ha tomado, ha hurtado y lo tiene guardado entre sus enseres, en su propia tienda. ¿Pero quién es? Santifica al pueblo, que mañana salgan y se presenten ante el Señor. Y los formaron por familias, por grupos, por clanes, y Dios le dijo a Josué, el que yo te dijere será, y fue llamando paso por paso hasta que llegó a la familia de Acán. Y le dijo Josué a Acán, declárame, ¿qué es lo que tú has hecho? No me encubras nada, le dijo. Dale la gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Era demasiado tarde. Acán confesó, pero muy tarde, muy tarde. ¿Por qué antes que se descubra, por qué no lo dijo? Es lamentable que otros ya nos digan las cosas antes que nosotros las confesemos. Algunos dicen, después lo diré, confesaré después. No. Acán, lamentablemente, tuvo que ser sentenciado. Él, su esposa, sus hijos, sus animales, todo lo que tenía, su tienda, todo, fueron apedreados y luego quemados. Esto fue una lección terrible, que por supuesto tiene una lección importante. Nuestro pensamiento occidental no puede comprender que uno dice, ¿qué culpa tienen los hijos de Acán para que mueran? O cosas así. Nosotros somos muy individualistas, especialmente los latinos, y velamos por nosotros mismos. Nuestro pensamiento es unitario. Ellos tenían un pensamiento familiar, veían una unidad familiar. La cabeza era tan importante que si la cabeza estaba mal, todo estaba mal. Era otra forma de pensamiento, otra forma de vida. Porque Dios no es malo. Esta lección sirvió para que los demás teman y tiemblen ante el Señor. Pero esta lección nos da consejo hasta el día de hoy. Encubrir algo. Recuerden lo que le pasó a Moisés, lo que él había escondido debajo de la arena. Alguien lo había visto. ¿Qué cosas estarás escondiendo tú? ¿Cuáles serán tus egipcios que has enterrado? ¿Cómo estarás? ¿Qué pensarás? ¿Qué pasó? Hay que entender algunos principios importantes. El pecado oculto aparentemente no se ve, pero está ahí y está causando daño. Es como cuando alguien tiene dentro de su cuerpo alguna cosa, ¿no? Alguna bacteria, algún virus, que no se puede ver, pero está causando daño. Así también. Así como una persona está llevando, como dicen algunos, la procesión por dentro, sufriendo, sufriendo. Dice, ¿cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo se terminará? Recuerden de que este Acán, por no haber confesado, por haber cometido esto, la ira de Dios se encendió, causó la derrota del pueblo, también causó confusión en Israel, porque la gente pensó, Dios ya no está con nosotros. Y también causó la ira de Dios. Así que a Dios no le agrada nada de estas cosas. Una vez que toda la familia de Acán fue sentenciada, recién Dios les dio la victoria al pueblo de Israel. Vencieron con facilidad a Jai y los demás grupos, los demás pueblos. 31 pueblos venció Josué. El pecado oculto
inhabilita para luchar contra el enemigo. Eso es lo que yo puedo aprender, porque mientras había pecado oculto, ellos no pudieron luchar contra Jai, perdieron. Igual, si una vida, una persona está en este momento teniendo pecados ocultos, eso le resta autoridad espiritual. No puede reprender al enemigo. No puede. Su oración es débil. Su fe es débil. Porque tiene guardados pecados ocultos. Necesita liberarse de esto. Necesita confesarle al Señor. El pecado oculto, también yo entiendo esto por la lección de Acán, que algún día va a ser descubierto. ¿Cuántos días habrían pasado desde que Acán había obtenido eso? Luego la expedición al pueblo de Jai y todo eso, habían pasado unos días. Tuvo varios días para arrepentirse, para pensarlo bien, para confesar, pero no lo hizo. No lo hizo. Dios no es injusto, sino que siempre hay advertencias y hay oportunidades. En este caso, él no lo hizo. Recuerde esto, algún día el pecado saldrá a la luz. Si nosotros no los confesamos antes, lamentablemente algo ocurrirá. El pecado oculto trajo vergüenza y destrucción repentina. Ahora, usted póngase a pensar en todas las consecuencias que puede traer un pecado oculto en nuestras vidas. Todo el daño que puede ocasionar si sigue manteniéndose así. A veces es mejor tragarse la vergüenza y confesarlo a quien se debe, a la esposa, al jefe, a los hijos, a Dios en primer lugar. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Las cosas están desnudas ante los ojos de Dios, porque a Él tenemos que dar cuentas. Y Él nos va a decir, esto fue lo que hiciste. Por lo tanto, nos conviene ahora confesarle para que ese pecado quede cubierto. ¿Qué ocurre con el pecado oculto? Recuerda que el pecado oculto es como una bomba de tiempo, que en algún momento explosionará y será nuestra ruina. No mantengas el pecado oculto. Hoy decide afrontar una situación, una actitud para vencer ese pecado oculto. El pecado oculto es oculto para todos, menos para Dios. Porque tú dices, está bien escondido, nadie lo sabe, nadie se va a enterar. Pero recuerda Proverbios 15:3, que los ojos del Señor, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. Dios ya lo sabe, para Él no es oculto. También recuerda esto, que si estás llevando pecados ocultos, estás viviendo una vida falsa. Esa no es la verdad en la que Dios quiere que habites y vivas. Estás llevando una vida en mentira, en engaño. En Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque puede ser que tú digas, yo soy creyente. Sí, podemos ser cristianos, podemos ser hermanos, podemos ser líderes espirituales. Pero si estamos llevando pecados ocultos, todavía hay algo que sanar. Por eso puede ser que algunos prediquen muy bonito, o sean buenos músicos, o desarrollen un ministerio muy importante, muy especial, y hasta profeticen, y el Señor va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Entonces, la palabra de Dios no se contradice con respecto a esto. Porque puede ser que tú digas, no, ¿y cómo? Las cosas me están saliendo normal, está bien. Pero hay algo que necesitamos arreglar. Son aquellos pecados ocultos. Por lo tanto, el pecado oculto es para todos, menos para Dios. Vivimos una vida falsa, necesitamos vivir bien. Dios quiere que vivamos bien. Que estemos en paz con todos y con nosotros mismos. Y recuerda esto, bíblicamente entiendo esto, que aquel que lleva un pecado oculto, que Dios no está alegre contigo. Es más, podría decir que está como en contra de tu pecado. Está en contra de tu pecado, por no decir está en contra de ti. O sea, de la práctica que hacemos. Si una persona, también entendemos esto, un pecado oculto, afecta a otras personas. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y pregona contra esa gran ciudad? Y Jonás toma la dirección opuesta y se va a Tarsis. Él estaba solito, nadie más escuchó la voz de Dios, solo Jonás.
Y Jonás se va a un barco y todo eso, viene una tempestad y nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando ellos echan las suertes, la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron, decláranos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ha sucedido? Se ha desatado esta tormenta, esta tempestad. Y Jonás dijo, yo sirvo al Dios creador del cielo y de la tierra, y es por mi causa que ha ocurrido todo esto, dice. Cuando echan a Jonás, porque ni siquiera él se quiso aventar solo, cuando echan a Jonás en el mar, se calmó la tempestad y todos los marinos se postraron y tuvieron temor de Dios. Oraron a Dios, a Jehová. ¿Saben qué? Todos los que estaban en el barco eran inocentes, pero por causa de uno que llevaba un pecado oculto, afectó. Lo mismo, Acán, cuando llevó el lingote de oro, la plata, el manto babilónico a su tienda, afectó a toda la familia. Toda la familia fue sentenciada con él. Y afectó toda la nación porque perdieron, se afligieron. Afecta, el pecado oculto afecta a los demás. ¿Acaso no me van a decir que una persona que de repente practica vicio, supongamos que es de drogadicción, si está atravesando drogadicción y de repente en la casa empiezan a perderse algunas cosas, empieza a perder el dinero, algunos objetos de valor, de pronto cuando están en angustia porque un par de días no ha consumido y se torna violento y algunas actitudes, ¿acaso no va a sufrir la madre, el padre, los hermanos, los de la casa? Sufren también, se afectan. El pecado oculto afecta a los que están a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Yo espero que comprendamos esto. Afecta, el pecado oculto afecta. La Biblia dice esto. Proverbios 18:3. Y vamos a empezar con cómo tratar con el pecado oculto. ¿Qué vamos a hacer si hay pecado oculto en nuestra vida? Proverbios 18:23 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, no va a prosperar espiritualmente. Pero el que los confiesa, la confesión, paso número 1, y se aparta, paso número 2, alcanzará misericordia, el perdón de Dios, lo que anhelamos. Salmo 32 dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La Biblia dice que el Señor arroja nuestros pecados a la profundidad del mar. Si confesamos. Por lo tanto, hay que entender esto, que hay cosas antes de la exhibición pública de ese pecado oculto, antes de que se enteren otros. Dios nos está invitando. Por eso en Mateo 6:6 cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, hay o una vergüenza pública o una recompensa pública. ¿Qué prefieres tú? Yo no quiero la vergüenza pública, yo quiero la recompensa del Señor. Entonces, así como dice el Salmo 139, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, así como Dios en el vientre de la madre de una manera misteriosa nos ha ido formando, también cuando estás en oculto, en secreto, Dios puede formar tu vida, tu carácter, cuando estás en oración, en presencia de Dios. Dios te puede formar. También vas aprendiendo con Dios, a solas con Dios. Entonces Dios quiere que a solas tú le confieses. Primera de Juan 1:9, ¿qué es lo que dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado oculto tiene que ser confesado antes de la exhibición pública. Tiene que ser confesado en privado. Tú no necesitas confesarle a una persona o algo así, esto, a menos que tú realmente te sientas mejor haciéndolo. Pero primero, lo que tienes que hacer, confesarle a Dios. Dice, ¿para qué le voy a decir a Dios si Dios ya lo sabe todo? Es correcto, Dios ya lo sabe. Pero está esperando que tú se lo digas. Está esperando que se lo digas. Y así Dios va a ver tu corazón.
¿Cuáles serán tus palabras? Mire, en la Biblia menciona de que David, cuando era rey y era el tiempo de ir a la guerra, no fue a la guerra, sino que se quedó en su casa. Subió al terrado de su casa y vio a una vecina que estaba bañándose y la codició, la mandó traer y abusó de ella. La embarazó y luego quiso cubrir su pecado y no le resultó. Así que tuvo que mandar a matar a su esposo. Y luego que el esposo murió, recién se casó con ella. ¿Saben qué? De toda esa gracia y esa presencia que fluía en la vida de David, se perdió. Ahora David ya no sentía lo mismo, había cubierto un pecado, aparentemente todo estaba bien. Ahora, sí es cierto que tenía las comodidades, es cierto que tenía el prestigio como rey y todo eso, pero no estaba en la presencia del Señor. Por eso ora en el Salmo 51 y dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el Salmo 51 es una oración hermosísima para poder arrepentirse, donde le confiesa sus faltas. Y dice: tú no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, le dice. Y dio en el clavo. Es cierto, un corazón humillado, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. David hizo lo correcto, se arrepintió, pero hay que reconocer algo: los pecados traen consecuencias. Dios nos puede perdonar, pero vamos a ver que hay consecuencias que pueden continuar. Entonces, es bueno que apenas ocurra alguna situación, arreglemos las cuentas rápido. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿no? Dice, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. O sea, ya, esto reconcíliate con tu hermano es que había algún pecado oculto. Luego dice: y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Dios primero es que arregle las cuentas. Primero la obediencia. Cuando Samuel estaba orando y por Saúl, el rey, y esto, y Dios le dice: ¿por qué estás llorando a Saúl? Si yo ya lo deseché. Ya lo deseché. Él ya no está haciendo lo que me place. Qué triste saber que un hombre ha sido desechado por Dios porque él cometió pecados y luego quiso aparentar que no había pasado nada. Entonces, Dios espera esto: una humillación sincera, un arrepentimiento sincero, una confesión sincera. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, ¿dónde viene esa parte de apartarse? ¿Cómo hago? Si usted es consciente, ya confesó a Dios, ya le pidió perdón a Dios, y si ese pecado involucra a otras personas, usted pida ayuda a esas personas. Si usted es un joven y está haciendo eso: mamá, no mamá, yo mejor te entrego mi celular antes de irme a dormir. Por favor, ten mi celular. Sí, hijito, está bien, pero tú eres mayor de edad. Sí, mamá, pero yo ya me conozco que soy débil en esto. Mejor toma mi celular, mamá, guárdamelo. Mañana ya lo voy a usar. Si tú de repente eres un varón y tienes debilidad de alguna forma, entonces tú de repente le dices a tu esposa: mira, cariño, yo quiero que si voy a tal hora, tú me llames o tú vengas, que tú estés conmigo, acompáñame en el trabajo. Sea sincero y afronte la situación. Manifieste. Porque si usted reconoce que tiene alguna debilidad, entonces busque la solución para no pecar. Luego que usted logra disciplina y un tiempo prolongado sin cometer esa falta o ese vicio, entonces usted verá que ahora está mejor. Su vida espiritual va a crecer. Usted se va a fortalecer. Y luego, cuando esté disciplinado, cuando esté bien,
ya va a poder manejar las cosas. ¿Por qué? Entenderá que el Señor ha trabajado en su vida y el Señor le ha dado dominio propio. Y usted, esas malas mañas, esos pecados ocultos, ya no los va a practicar. Entonces va a darle la gloria al Señor por lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero nunca se quede con ese pecado oculto. Es mejor afrontarlo. Es mejor decirle al Señor, Señor, aquí me tienes humillado, he fallado otra vez. Ya son muchas veces las que te he fallado en lo mismo, pero hoy vuelvo a ti con un corazón arrepentido, creyendo y confiando que tus misericordias se renuevan cada mañana. Por lo tanto, Señor, hoy también vengo a luchar contra esto. No me voy a cansar, Señor, ayúdame. Ahora sí, aunque me cueste dolor, voy a pedir ayuda a estas personas cercanas a mí, para que puedan, Señor, controlar, tomar una medida. Ayúdame, Señor. Si nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Créame, hermano. Créame, amigo. Dios le bendiga muchísimo.